Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestra pequeña serie de vídeos sobre cómo solucionar las preguntas de selectividad y seguimos con la 4B, que como ya sabéis tiene cinco pequeñas tipologías de preguntas posibles que pueden caer, y hoy nos va a tocar ver la siguiente, que sería esta de aquí. La identificación de la clase y función. Vamos a señalarla. Identificar la clase y función de dos palabras señaladas en el texto. Esto a priori es una pregunta bastante fácil, pero bueno, puede tener un poquito de trampa, ¿vale? Este sería el criterio de evaluación, como podéis ver. Y el criterio de calificación, aquí no se han roto mucho la cabeza. Dice, identifique correctamente la clase y función de dos palabras del texto. Nuevamente aquí tenemos que prestar especial atención a este matiz. La clase y función de dos palabras del texto. ¿Vale? Pues se me ha borrado lo que había aquí. La clase y función. Una cosa es la clase de palabra, ¿vale? Que es el tipo de palabra, la categoría gramatical a la que pertenece la palabra. O sea, si se trata de un sustantivo, adjetivo, verbo, conjunción, adverbio, pronombre, determinante, lo que sea. Y otra cosa es la función que tiene, que la función puede ser sintáctica o la valoración que tiene esa palabra utilizada en su contexto. Puede ser un nexo, puede ser un determinante demostrativo, por ejemplo, que no es tal cual una función sintáctica, más bien sintagmática, pero vamos, es una función dentro de lo que cabe en lo que sería la palabra. Entonces, sin más dilación, vamos a volver al texto que estábamos trabajando durante estos días. Y vamos a ver que he seleccionado algunas palabras, son 5 las que he puesto, algunas palabras para ver cómo sería su clase y su función. ¿Por qué he cogido estas 5 palabras? Pues mirad, os lo voy a explicar. He escogido la palabra porque, en concreto, porque sabéis que es un nexo y bueno, no es tan fácil ni tan evidente como puede ser, por ejemplo, un sustantivo, ¿no? Un sustantivo, un verbo, un adjetivo son tipos de palabras muy fáciles de ver y van a tener pues siempre la misma función, que va a ser núcleo de sus respectivos sintagmas, ¿no? Pero en una palabra como porque, por ejemplo, pues es verdad que nos vamos a encontrar que tenemos que explicar un poco su función, porque es un poco menos frecuente, ¿vale? Otras palabras que he escogido ha sido, por ejemplo, la palabra que, aquí que está en amarillo, y otra que está en color azul, ¿vale? En apariencia son la misma palabra, pero vamos a ver que no, que tienen funciones totalmente diferentes. Luego también he cogido la palabra estudio, y voy a explicar por qué a continuación, y también la palabra como. La palabra como tenemos que detallarlo un poquito porque le pasa exactamente igual que le pasaba a la palabra porque, ¿no? Es una palabra que tiene no muchas funciones, pero no es tan habitual como un sustantivo o un verbo, por lo tanto nos la podrían preguntar para que explicáramos su forma y su función, ¿no? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser ir de una en una y explicando cómo yo abordaría esta cuestión. Así que vamos a empezar por la primera, que sería la palabra porque. Veréis, porque. En este caso, porque es una conjunción causal conjunción nexo, o sea, las conjunciones son un tipo de palabra, como en este caso es porque, ¿vale? Y la función de las conjunciones suele ser, normalmente, la de funcionar como nexo. Y a continuación indico que encabeza una proposición subordinada del mismo tipo, una proposición subordinada causal. ¿De acuerdo? Si nos vamos aquí al texto, podéis ver que, voy a subrayarlo de color verde, porque tuvimos que ocuparnos intensamente de la existencia misma de España, todo esto sería una proposición subordinada adverbial causal que dependería del principio del enunciado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a saltar a otra, que no va a ser las dos siguientes, sino que va a ser concretamente la palabra estudio, ¿vale? Que tenemos aquí. La palabra estudio, lo interesante que tiene es que podría tener básicamente dos funciones. Una podría ser el verbo estudiar, yo estudio, tú estudias, él estudia, etcétera, ¿vale? La primera persona es singular del presente indicativo, pero en este caso vemos que no, que va antecedido, como vemos aquí, por un determinante. Eso significa que no es sustantivo, sino que es que no es verbo, sino que es sustantivo. Así que lo solucionaremos esta palabra diciendo estudio : sustantivo con función núcleo en su sintagma nominal, que sería el estudio sobre la edad. El sintagma nominal sería este de aquí, el estudio sobre la edad de emancipación, bla, 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 bla. Todo eso, ¿de acuerdo? Bien, ya llevamos dos palabras. Vamos a pasar ahora a la tercera, que vamos a escoger cómo. He dejado los dos que es para el final, ahora veréis por qué. Y la palabra cómo la solucionaríamos de la siguiente forma.
Como sería un nexo subordinante comparativo que encabeza la proposición subordinada adverbial comparativa como la sueca precisa. ¿Vale? Si nos vamos aquí al texto, podemos ver que pero una emancipación tan temprana como la sueca precisa, etcétera, ¿no? Y seguiría el régimen sintáctico, ¿no? Pues tan, aquí tendríamos el inicio, tendríamos este adverbio que funciona como intensificador, como inicio de la comparación. Aquí tendríamos temprana, sería el adjetivo, ¿vale? Que aquí tendríamos su modificador, y luego en el como empezaría esa proposición subordinada adverbial. El como puede tener otras funciones, sí, pero en este caso esa es la que tiene, ¿de acuerdo? Y así lo solucionaríamos. Y ahora nos vamos a ir a los dos qués, porque tenemos dos qués, como habéis podido ver en un principio. Tenemos el que está subrayado en color azul y el que está subrayado en color amarillo. Vamos a empezar por el que está en color azul. Los que, mucho cuidado, tenéis que tener muchísimo cuidado con la palabra que, porque es una palabra muy tramposa. Sirve para muchas cosas y la hemos visto todas. Pronombres relativos, nexos subordinantes, sobre todo, ¿vale? Así que tenéis que estar al loro. Vamos a empezar con el que azul. Como podéis ver, que azul es un pronombre relativo con función de complemento directo que encabeza una proposición subordinada adjetiva cuyo antecedente es el sustantivo riesgo. ¿Vale? Si os fijáis, vamos aquí a donde este que azul. Corremos ahora con... Es el mismo riesgo, ¿vale? Este que está un poco emborronado, pero va con el sustantivo riesgo. Es el mismo riesgo aquel, el riesgo ese, ¿vale? Aquí empieza una proposición subordinada adjetiva, y por lo tanto esto es un pronombre relativo y la función que tiene sería de complemento directo, porque si riesgo el antecedente lo ponemos aquí, ahora corremos el riesgo, lo corremos, sería un complemento directo, ¿vale? Y luego vamos a por el último que es el que está en color amarillo que hemos señalado antes. Ese que de color amarillo, en este caso no es una proposición subordinada adjetiva, sino que ese que es una conjunción subordinante con función nexo, que encabeza una proposición subordinada sustantiva de sujeto, que es la proposición que la preocupación por Europa, bla, 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 ocupe en el tiempo necesario. Toda esa proposición resulta ser, como podéis ver aquí, el sujeto de lo anterior, que la preocupación por Europa ocupe el tiempo necesario para hablar de los europeos. Ese sería el sujeto de esa oración compuesta. ¿De acuerdo? Bueno, como podéis ver, no es que tenga mucha dificultad esta pregunta en sí, pero es cierto que se trata de saber identificar bien la forma y la función. O sea, a estas alturas del partido debéis saber lo que es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un determinante, un pronombre, una preposición y por supuesto las conjunciones. Es muy importante que las conjunciones las conozcáis. Si no conocéis bien las conjunciones es muy difícil que dominéis la sintaxis de la oración compuesta, ¿vale? Y empezando por las adjetivas y terminando por las adverbiales. O sea, eso no tiene discusión. La cuestión es que no os lancéis al barro de decir este que es un pronombre relativo sin que lo comprobéis antes cuál es su función sintáctica. Es decir, ¿tenéis que hacer un análisis completo de toda la oración? No. Tenéis que, a vista de pájaro, daros cuenta de cuál es su función. Eso requiere cierta agilidad, cierta rapidez mental, pero no hace falta mucho más que eso y hay que simplemente señalarlo como habéis visto en los ejemplos que os he puesto. Así que, así de fácil. No he visto en este texto palabras más complicadas ni más problemáticas que esas que he puesto. Tened siempre en cuenta los que son muy complicados. Aprenderos bien las conjunciones, que son muy puñeteras, y en el resto de los casos ambiguos, en que una palabra puede ser sustantivo o adjetivo, ¿no? O, por ejemplo, alguna de las que hemos visto antes, ¿no? Como por ejemplo estudio, que podría ser sustantivo o adjetivo, ¿no? O el como incluso podría ser el verbo comer en vez de ser un nexo subordinante, etcétera, ¿no? En todos esos casos, tened un poquito de cuidado, fijaos muy bien en qué función cumplen y con eso lo solucionáis bien seguro. Así que, bueno, con esto acabamos por aquí de momento. Así que un besito, hasta luego, chao.